Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema la Constitución de 1857. Bien, pues recordemos un poco que con la revolución de Ayutla, pues pudo llegar al poder el gobierno de los liberales y estas pues proponían diferentes reformas para poder mejorar al país. Recordemos que estaba pasando por una situación económica muy mal y pues tenía que mejorar. Aparte, pues se había quedado en el pasado, realmente había muchas cosas que se tenían que reformar, que modernizar y pues los liberales estaban dispuestos a hacer todas estas cosas. Pero también les importaba mucho quitarle todo el poder que tenían muchísimos grupos privilegiados, como por ejemplo a la Iglesia Católica y a los militares. Entonces, dentro de todo esto, lo que ellos reformaron, pues fueron diferentes leyes, pero también hicieron una constitución. Esta constitución de 1857. Vamos a ver a continuación algunas leyes que ellos propusieron, algunas leyes que ellos hicieron para que existiera todo este cambio de la modernidad, este cambio de la justicia para todo México. Iniciamos con la Ley Juárez. Esta se quitaba el poder, le quitaba el privilegio a todos los miembros de la iglesia y del ejército, estableciendo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Bien, en ese tiempo recordemos que la Iglesia Católica pues tenía un poder impresionante, un poder muy grande, viejas costumbres que le había dejado el virreinato a la Iglesia, o sea, ya los españoles ya hasta se habían ido, ya se había hecho la independencia y todo, pero la Iglesia Católica seguía teniendo un poder muy grande, al igual que el ejército. Entonces, con la ley Juárez se pretendía modificar todos estos privilegios que tenían estas personas, tanto de la Iglesia Católica como del ejército, y que todos los ciudadanos fueran igual ante la ley. Es decir, que si fueras sacerdote, fueras militar, fueras ama de casa, fueras agrícola, comerciante, lo que fueras, todos eran exactamente igual ante la ley. Eso es lo que proponía la ley Juárez y esta se hizo en 1855. Tenemos la ley Lerdo. En esta se buscaba propiciar el desarrollo económico poniendo en venta los bienes y capitales de las cooperaciones, tanto civiles como eclesiásticas. Entendemos como cooperaciones que son todas las iglesias católicas y las comunidades indígenas. Y de esta manera, pues creando así una clase media rural y obtener impuestos de estas. Bien, lo que se pretendía con la ley Lerdo era que se pudieran vender a particulares, a terceras personas, todas estas, este, pues iglesias, toda esta parte eclesiástica, para que a su vez, pues existieran impuestos de estos mismos, ¿sí? Y de esta manera, pues se pudiera existir una clase medio rural, porque todas estas iglesias, todas estas personas, pues les cobraban mucho dinero a todas las poblaciones en donde estuviera esa iglesia. Entonces, por eso se pretendía que se separara completamente esta parte de la iglesia de la sociedad y no se estuvieran cobrando. También tenemos la ley iglesia. En esta, la ley se proponía regular los cobros de la iglesia católica por bautizos, entierros y matrimonios, para dejar de afectar a la gente sin recursos. Bien, esta ley que se hizo en 1857, pues pretendía que toda la gente que fuera católica, pues pudiera seguir ejerciendo su religión libremente, pero que la iglesia no abusara tanto de ellos en cuando ellos quisieran bautizar a uno de sus hijos o llevar a un sacerdote a un entierro o principalmente en un matrimonio. Los costos eran exageradamente elevados, no obstante de que la iglesia católica se creía que tenía demasiado poder,
pues aparte abusaba mucho en esta parte económica y principalmente pues las personas afectadas eran los que tenían menos recursos. Entonces con esta ley se pretendía ajustar los costos para que la iglesia no abusara de esta población. Al mismo tiempo, los liberales se juntaron en un congreso constituyente para elaborar la Constitución de 1857. Esta estaba basada en caracteres federales y buscaban modernizar al país. Bien, en 1857, pues todos los liberales se juntaron y decidieron hacer una constitución que tuviera diferentes leyes, diferentes artículos, para que pudiéramos llegar a toda esta modernidad del país y esta justicia que tanto se estaba buscando. Aparte, pues quitar todos estos privilegios que habíamos dicho de los sacerdotes, del ejército, y evidentemente, pues muchas personas que pertenecían a, que eran miembros de los conservadores, pues se oponían a esta constitución. Principalmente les decía que pues la Iglesia Católica, los militares, pero también los terratenientes. ¿Quiénes eran los terratenientes? Bueno, pues esas eran personas que poseían grandes extensiones de tierra y también abusaban mucho de la sociedad por esa parte que les cobraban por trabajar esas tierras. Bueno, pues esto porque afectaba demasiado a toda la población que que tenían malas costumbres desde el virreinato. Entonces, pues eran de las cosas que se pretendían cambiar porque pues realmente tenían muchos privilegios. Por ejemplo, les voy a contar, si un sacerdote o un militar cometían algún delito, ellos tenían un fuero. ¿Qué es esto de fuero? Bueno, pues el fuero es un privilegio que se les otorgaba a ciertos grupos de personas por, por su posición o cargo que ellos tuvieran en el gobierno o en la iglesia. Entonces, ellos tenían este fuero y podían hacer y deshacer y la ley no les podía hacer absolutamente nada. Entonces, ellos tenían este poder, este privilegio que hicieran lo que hicieran con ayuda del fuero, pues no podían, no, la justicia no les podía hacer absolutamente nada. Entonces, evidentemente, pues los conservadores estaban muy inconformes con todas estas nuevas reformas, con esta constitución, porque les afectaban directamente a todos estos privilegios. Entonces, pues ellos buscaron la manera de hacer una lucha entre los liberales y los conservadores. Y lo que hicieron pues fue buscar apoyo en un país extranjero para que se pudiera evitar que se pudiera promulgar esta nueva constitución. Más adelante vamos a ver si lo lograron. Pero antes les voy a nombrar algunas disposiciones que tenía la constitución. Algunas disposiciones federales que tenía nuestra constitución de 1857. Ven, vamos a empezar. Vamos a nombrar una por una. La primera decía, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. Otro punto decía, la enseñanza en México es libre. Otro punto también nos decía que en México hay libertad de expresión, de organización, para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga. También nos decía que ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecte al resto de la población, lo que hablábamos del fuero. Otra decía que están prohibidas los castigos corporales de cualquier especie. Otro punto también nos decía que todo trabajador debe recibir algún pago. Tiene que ser un trabajo remunerado, ¿sí? O sea, que le pagaran. O sea, recordemos que con esta esclavitud a la gente no se le pagaba. Entonces, todo trabajo tenía que recibir un salario. Por otra parte, también nos decían que se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales, como casas, haciendas o
tierras de cultivo. O sea, ellos ya no podían administrar todas estas cosas porque obviamente tenían muchas ganancias y a la gente que trabajaba todas estas tierras, estas haciendas, pues muchas veces ni se les pagaba. Y por último, nos decía que en la falta temporal del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras se elegía a alguien más, se tenía que sustituir por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, estos son solamente algunos puntos que tenía la Constitución de 1857 para privilegiar muchísimo más al pueblo mexicano y quitar toda esta injusticia que existía. Eh, con todas las leyes, las reformas, el quitar el poder a la gente, la constitución que hizo, pues se pretendía que todo eso pues hiciera un cambio verdadero. Entonces, Chaparros, pues como vemos el cambio de gobierno de los liberales, pues existían muchísimos cambios importantes, como pues ya vimos que son las leyes, las reformas, la constitución, pero pues lo más importante yo creo en ese momento pues fue esa constitución que hicieron en 1857, donde se le quitaban tantos privilegios a la iglesia católica y tantos abusos también del ejército. Ya hemos visto cómo abusaba también el ejército de la gente, cómo protegía a unos y a otros no. Entonces, todas estas cosas funcionaron muchísimo para que hubiera un verdadero cambio. Bueno, chaparros, pues espero que el tema haya quedado completamente claro. Ya saben que de todos modos, cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.